Capítulo 8. La ética interpersonal. Subí la escalera detrás del soldado y salí a plena luz. La advertencia de Pablo resonaba en mi cabeza. ¿Adicción a otra persona? ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué clase de adicción? El soldado me condujo por el camino hasta el área de estacionamiento, donde había 2 soldados junto a un jeep militar. Mientras nos acercábamos, nos miraban atentamente. Cuando estuve lo bastante cerca como para ver el interior del jeep, noté que ya no había alguien instalado en el asiento trasero. Marjorie. Parecía pálida y ansiosa. Antes de que me viera, el soldado que iba detrás de mí me tomó del brazo y me condujo al asiento de al lado. Otros 2 soldados subieron en los asientos delanteros. El que se ubicó del lado del conductor nos echó un rápido vistazo. Puso en marcha el vehículo y tomó rumbo al norte. ¿Hablan inglés?, pregunté a los soldados. El soldado del asiento del acompañante, un hombre grandote, me miró sin expresión alguna. Dijo algo en español que no entendí y siguió mirando para otro lado. Me volví hacia Marjorie. ¿Estás bien?, susurré. Su voz se quebró y noté que le corrían lágrimas por la cara. Todo saldrá bien. La calmé y la rodeé con mi brazo. Levantó los ojos para mirarme, esbozó una débil sonrisa y apoyó la cabeza en mi hombro. Una ola de pasión me llenó el cuerpo. Durante 1 hora avanzamos a los saltos por un camino sin pavimentar. Afuera, el paisaje se volvía cada vez más denso y parecido a una jungla. Luego, alrededor de una colina, la tupida vegetación se abrió ante algo que parecía una ciudad pequeña. Edificios con estructuras de madera se alineaban a ambos lados del camino. Unos 100 metros más adelante, un camión enorme bloqueaba el camino. Varios soldados nos hicieron señas de que paráramos. Más allá, había otros vehículos, algunos con faros amarillos brillantes. Me puse más alerta. Cuando nos detuvimos, uno de los soldados de afuera se acercó y dijo algo que no entendí. La única palabra que reconocí fue gasolina. Nuestros escoltas dejaron el jeep y se quedaron afuera charlando con los demás soldados. Nos miraban de vez en cuando, con las armas a los costados. Vi una callecita que hacía esquina a la izquierda. Mientras miraba los negocios y las puertas, algo cambió en mi percepción. De pronto, las formas y los colores de los edificios empezaron a resaltar de una forma más nítida. Susurré el nombre de Marjorie y sentí que ella alzaba la vista. Pero antes de que pudiera decir algo, una enorme explosión sacudió el jeep. Una ráfaga de fuego y luz estalló frente a nosotros y los soldados saltaron por el aire. De inmediato, nuestra visión se ensombreció debido al humo y la ceniza suspendida. «¡Vamos!», grité, y saqué a Marjorie del vehículo. En medio de la confusión, corrimos por la calle en la dirección en que yo miraba un instante antes. A nuestras espaldas oíamos gritos y gemidos distantes. Envueltos todavía en humo, corrimos más o menos unos 50 metros. De pronto vi un portón, a la izquierda. «¡Entremos aquí!», grité. La puerta estaba abierta y entramos. Caí contra la puerta y le eché el cerrojo. Cuando me di vuelta, vi que una mujer de mediana edad nos miraba. Nos habíamos metido en la casa de alguien. Al enfrentarla, tratando de sonreír, noté que su expresión no era de horror ni enojo, por ver a 2 extraños que le invadían la casa después de una explosión. Lo que dejaba ver era, en cambio, una sonrisita divertida que parecía más bien resignación, como si nos hubiera estado esperando, y ahora sí tuviera algo que hacer. En una silla no muy alejada había una chiquita de unos 4 años. «¡Deprisa!», exclamó en inglés. «Saldrán a buscarlos». Nos hizo cruzar un salón con pocos muebles, atravesar un vestíbulo y bajar por una escalera de madera hasta un largo sótano. La chiquita caminaba a su lado.
Avanzamos con rapidez hasta el fondo del sótano. Subimos unos escalones y dimos con una puerta que se abría hacia un callejón. La mujer abrió un autito que estaba estacionado ahí y nos hizo subir. Nos ordenó acostarnos en el asiento trasero, nos echó una manta encima y arrancó hacia el norte. Durante todo ese tiempo permanecí en silencio, arrastrado por la iniciativa de la mujer. Una ola de energía llenó mi cuerpo cuando tomé plena conciencia de lo que había pasado. Mi intuición de fuga se había cumplido. Marjorie se hallaba a mi lado, con los ojos apretados. —¿Estás bien? —susurré. Me miró con ojos llorosos y asintió. Al cabo de unos 15 minutos la mujer dijo: «Creo que ya pueden sentarse». Me quité la manta de encima y miré en derredor. Daba la impresión de que íbamos por el mismo camino que antes de la explosión, solo que más al norte. —¿Quién es usted? —pregunté. Se volvió y me miró con su media sonrisa. Era una mujer bien proporcionada de unos 40 años. El pelo oscuro le llegaba hasta los hombros. «Soy Carla Dees», se presentó. «Ella es mi hija, Mareta». La chiquita sonreía y nos observaba por encima del asiento con ojos grandes e inquisidores. Tenía el cabello negro azabache, también largo. Les dije quiénes éramos y pregunté: «¿Cómo se le ocurrió ayudamos?» La sonrisa de Carla se hizo más ancha. «Huían de los soldados a causa del manuscrito, ¿cierto?» «Sí, pero ¿cómo lo supo?» «Yo también conozco el manuscrito». «¿A dónde nos lleva?», pregunté. «No lo sé», repuso. «Tienen que ayudarme». Miré a Marjorie, que me contemplaba atentamente mientras hablaba. «En este momento no se me ocurre a dónde ir», dije. «Antes de que me capturaran trataba de llegar a Iquitos». «¿Por qué quería ir allí?», preguntó. «Quiero encontrar a un amigo. Está buscando la 9ª revelación». «Eso es peligroso». «Lo sé. Los llevaremos allí, ¿no, Mareta?» La chiquita se rió y respondió con gran madurez para su edad. «Por supuesto». «¿Qué fue esa explosión?», pregunté. «Creo que fue un camión de gas. Más temprano hubo un accidente, una pérdida». Seguía asombrado por lo rápido que Carla había decidido ayudarnos, de modo que planteé la pregunta. «¿Cómo sabía que huíamos de los soldados?». Respiró hondo. «Ayer pasaron por el pueblo muchos camiones militares hacia el norte. Es algo desacostumbrado, y me hizo recordar lo que pasó hace 2 meses cuando se llevaron a unos amigos con los que yo estudiaba el manuscrito. Éramos los únicos de este pueblo que teníamos las 8 revelaciones. Entonces vinieron los soldados y se llevaron a mis amigos. No supe nada más de ellos. Cuando ayer vi los camiones», continuó, «me di cuenta de que los soldados continuaban a la pesca de copias del manuscrito, y comprendí que otros, como mis amigos, necesitarían ayuda. Me propuse ayudar a esas personas si podía. Obviamente, me resultó significativo que se me ocurriera esa idea en ese momento en particular. De modo que cuando entraron en casa no me sorprendieron». Hizo una pausa y preguntó: «¿Alguna vez lo experimentó?». «Sí», repuse. Carla disminuyó la velocidad. Adelante había un cruce. «Creo que deberíamos girar a la derecha», dijo. «Tardaremos más, pero es más seguro». Cuando Carla hizo girar el auto hacia la derecha, Mareta se deslizó hacia la izquierda y tuvo que aferrarse al asiento para no caerse. Se rió. Marjorie miraba a la chiquita con curiosidad. «¿Cuántos años tiene Mareta?», le preguntó a Carla. La mujer se molestó un poco, aunque contestó con amabilidad: «Por favor, no hables de ella como si no estuviera aquí. Si fuera adulta le habrías dirigido la pregunta a ella». «Lo lamento», dijo Marjorie. «Tengo 5», respondió Mareta con orgullo. «¿Estudiaron la 8ª revelación?», preguntó Carla. «No», contestó Marjorie. «Solo llegué hasta la 3ª». «¿Yo?»,
A la octava, dije. ¿Tiene copias? No, dijo Carla. Los soldados se las llevaron todas. ¿La octava habla de cómo relacionarse con los niños? Sí. Dice que al final los hombres aprenderán a relacionarse entre sí, y habla de muchas cosas, de cómo proyectar energía a otros y evitar adicciones a personas. Otra vez esa advertencia. Estaba a punto de preguntarle a Carla qué significaba cuando habló Marjorie. Háblanos de la octava revelación, pidió. La octava revelación habla de usar la energía de una nueva manera al relacionarnos con las personas en general, pero empieza por el principio, con los niños, explicó. ¿Cómo debemos ver a los chicos?, pregunté. Debemos verlos como son en realidad, como extremos en la evolución que nos conducen hacia adelante. Pero para aprender a evolucionar, necesitan nuestra energía en forma constante, incondicional. Lo peor que se les puede hacer es absorberles la energía corrigiéndolos. Eso es lo que crea en ellos dramas de control, como ya sabrán. Pero esas manipulaciones aprendidas por el niño pueden evitarse si los adultos les dan toda la energía que necesitan, independientemente de cuál sea la situación. Por eso, siempre deben ser incluidos en las conversaciones, en especial las conversaciones sobre ellos. Y nunca hay que asumir responsabilidades por más chicos de los que se pueden atender. ¿El manuscrito dice todo eso?, pregunté. Sí, repuso, y hace mucho hincapié en la cuestión de la cantidad de hijos. Me sentí confundido. ¿Por qué es importante la cantidad de hijos que uno tiene? Me miró por un instante mientras conducía. Porque cada adulto puede concentrarse y prestar atención solamente a un niño por vez. Si hay demasiados niños para la cantidad de adultos, estos se ven desbordados y son incapaces de dar suficiente energía. Los hijos empiezan a competir entre ellos por el tiempo de los adultos. Rivalidad fraterna, comenté. Sí, pero el manuscrito dice que ese problema es más importante de lo que la gente cree. Los adultos a menudo idealizan las familias grandes con muchos hijos que crecen juntos. Pero los hijos deben aprender a conocer el mundo a través de los adultos, no de otros chicos. En numerosas culturas, los chicos andan en pandillas. El manuscrito dice que los seres humanos comprenderán lentamente que no deben traer hijos al mundo, a menos que haya como mínimo un adulto comprometido a dedicar plena atención todo el tiempo a cada niño. Espere un momento, la interrumpí. En muchas situaciones los dos padres deben trabajar para sobrevivir. Eso les niega el derecho a tener hijos. No necesariamente, respondió. El manuscrito dice que los seres humanos aprenderán a ampliar sus familias más allá de los lazos de sangre. De modo que otro puede proporcionar atención de uno a uno. No toda la energía tiene que provenir solo de los padres. De hecho, es mejor que no sea así. Pero, independientemente de quién cuide a los niños, la cuestión es dedicarles esa atención de uno a uno. Bueno, observé, se nota que usted no se equivocó. Mareta parece muy madura. Carla frunció la frente y aconsejó. No me lo diga a mí. Dígaselo a ella. Ah, cierto. Miré a la niña. Te comportas como una adulta, Mareta. Miró hacia otro lado con timidez al principio y luego dijo: Gracias. Carla la abrazó con afecto y me miró orgullosa. En estos 2 últimos años he tratado de relacionarme con ella de acuerdo con las pautas del manuscrito, ¿no, Mareta? La niña sonrió y asintió. Traté de darle energía y decirle siempre la verdad sobre cada situación, en un lenguaje que pueda entender. Cuando me hizo las preguntas que siempre hacen los chicos, las traté con mucha seriedad, evitando la tentación de darle una respuesta fantasiosa que es lisa y llanamente para diversión de los adultos. Sonreí.
¿Se refiere a mentiras como a los chicos los trae la cigüeña y ese tipo de cosas? Sí, pero esas expresiones culturales no son tan malas. Los niños las descartan fácilmente porque se mantienen siempre iguales. Peores son las distorsiones que crean en el momento los adultos solo porque quieren divertirse un poco y porque consideran que la verdad es demasiado complicada para que la entienda un chico. Sin embargo, no es así. La verdad siempre puede expresarse en el nivel de comprensión de un niño. Solo requiere un poco de reflexión. ¿Qué dice el manuscrito sobre ese tema? Dice que una parte mía se resistía a esta: siempre debemos encontrar la forma de decir la verdad a un niño. Idea. Me divertía mucho hacer bromas a los chicos. ¿Los chicos no comprenden, por lo general, que los adultos solo están jugando?, pregunté. Esto, al parecer, los haría crecer demasiado pronto y les quitaría parte de la diversión de la infancia. Me miró con severidad. Mareta es muy divertida. Nosotras corremos y jugamos a todos los entretenimientos llenos de fantasía de la infancia. La diferencia es que, cuando fantaseamos, ella lo sabe. Asentí. ¿Tenía razón? Desde luego. Mareta parece segura, continuó Carla, porque estuve con ella. Le brindé atención de primera mano cuando la necesitó. Y si yo no estaba, estaba mi hermana, que vive al lado de casa. Siempre tenía un adulto que respondiera a sus preguntas, y como recibió esa atención sincera, nunca sintió que debía actuar o representar. Siempre ha tenido energía suficiente, y eso la hace suponer que seguirá siendo así, con lo cual le resulta mucho más fácil captar la transición de recibir energía de los adultos a obtenerla del universo, algo de lo que ya hablamos. Observé el paisaje. Estábamos en plena jungla y, si bien no lo veía, sabía que el sol estaba bajo en el cielo del atardecer. ¿Podemos llegar a Iquitos esta noche?, pregunté. No, respondió Carla, pero podemos pasar la noche en una casa que conozco. ¿Cerca de aquí?, pregunté. Sí, es la casa de un amigo. Trabaja para el Servicio de Vida Silvestre. ¿Trabaja para el gobierno? Parte del Amazonas es zona protegida. Es el representante local, pero influyente. Se llama Juan Hinton. No se preocupen. Cree en el manuscrito y nunca lo han molestado. Para cuando llegamos el cielo estaba totalmente oscuro. A nuestro alrededor, la selva hacía oír los ruidos nocturnos y el aire estaba pegajoso. Al final de un claro, entre el denso follaje, había una casa de madera, grande, bien iluminada. Muy cerca se alzaban dos edificios amplios y descansaban varios jeeps. Había otro vehículo montado sobre unos bloques y dos hombres trabajaban abajo, con linternas. Un peruano delgado, vestido con ropa cara, atendió cuando Carla llamó a la puerta. Le sonrió hasta que nos vio a Marjorie, a Mareta y a mí, parados en la escalera. Se puso evidentemente nervioso y empezó Ana a hablar con ella en español. Carla respondió algo en tono de ruego, pero la forma en que él hablaba y las inflexiones de la voz indicaban que no quería que nos quedáramos. A través de la abertura de la puerta, vi una figura femenina delgada de pie en el vestíbulo. Me moví un poco para verle la cara. Era Julia. Al mirar, ella se volvió, me vio, y caminó hacia nosotros con expresión de sorpresa. Le tocó el hombro al hombre de la puerta y le dijo algo al oído. El hombre asintió y abrió la puerta con cara de resignación. Nos presentamos todos mientras nos encaminábamos hacia el estudio. Julia me miró y dijo: «Volvemos a encontrarnos». Llevaba puestos unos pantalones color caqui con bolsillos en las piernas y una remera rojo brillante. «Sí», dije. Un sirviente peruano se acercó a Hinton y, tras hablar por un minuto, ambos se fueron a otra parte de la casa. Julia se sentó en un sillón junto a una mesita de café
y nos indicó que nos ubicáramos en el sofá de enfrente. Marjorie estaba asustadísima. Me miraba con intensidad. También Carla parecía darse cuenta de la angustia de Marjorie. Se levantó y le tomó la mano. «Vamos a preparamos un poco de té», sugirió. Cuando salían, Marjorie se dio vuelta y me miró. Le sonreí y la seguí con la mirada hasta que desaparecieron en la cocina. Entonces me volví hacia Julia. «¿Y? ¿Qué crees que significa?», preguntó. «¿Qué significa qué?», respondí, todavía distraído. «Que nos hayamos encontrado nuevamente». «Ah, no lo sé. ¿Cómo dieron con Carla y a dónde van?». «Ella nos salvó. Marjorie y yo habíamos sido detenidos por tropas peruanas. Cuando escapamos, nos ayudó». Julia me miró fijo. «Cuéntame qué pasó». Me acomodé en el sillón y le conté toda la historia, a partir del momento en que había tomado el camión del padre Carl. Le hablé de la captura y nuestra fuga final. «¿Y Carla aceptó llevarlos a Iquitos?», preguntó Julia. «Sí». «¿Por qué quieres ir allí?». «Es a donde Will le dijo al padre Carl que iría. Según parece, Will tiene una pista en cuanto a la 9ª revelación. Además, por alguna razón, Sebastián también está allí». Julia asintió. «Sí, Sebastián tiene una misión cerca de allí. Es donde ganó su fama, convirtiendo a los indios». «¿Y tú?», pregunté. «¿Qué haces aquí?». Julia me contó que también ella deseaba encontrar la 9ª revelación, pero no tenía pistas. Había llegado a esa casa porque se había acordado mucho de su viejo amigo Hinton. Apenas la oía. Marjorie y Carla acababan de salir de la cocina y estaban paradas en el vestíbulo, hablando, con sendas tazas de té en la mano. Marjorie me miró, pero no dijo nada. «¿Ella ha leído algo del manuscrito?», preguntó Julia, dirigiendo la mirada hacia Marjorie. «Solo la 3ª revelación», respondí. «Tal vez podamos hacerla salir de Perú, si eso es lo que quiere». Me volví y la miré. «¿Cómo?». «Rolando viaja mañana a Brasil. Tenemos amigos en la embajada estadounidense de allá. Pueden enviarla de regreso a los Estados Unidos. Ya hemos ayudado a otros norteamericanos». La miré y asentí tentativamente. Me daba cuenta de que experimentaba sentimientos encontrados respecto de lo que había dicho. Una parte mía sabía que partir sería lo mejor para Marjorie, pero otra parte quería que no se fuera, que se quedara conmigo. Cuando ella estaba cerca, me sentía distinto, lleno de energía. «Creo que tengo que hablar con ella», dije al final. «Por supuesto», repuso Julia. «Podemos hablar más tarde». Me levanté y me le acerqué. Carla volvía a la cocina. Marjorie caminó hacia el rincón del vestíbulo. Cuando me aproximé, estaba apoyada contra la pared. La tomé en mis brazos. Mi cuerpo vibraba. «¿Sientes la energía?», le susurré al oído. «Es increíble», murmuró. «¿Qué significa?». «No lo sé. Tenemos algún tipo de conexión». Miré alrededor. Nadie podía vernos. Nos besamos con pasión. Cuando me aparté para verle la cara, estaba distinta, parecía más fuerte, y recordé el día en que nos habíamos conocido, en Vicente, y la conversación en el restaurante de Kula. No podía creer la cantidad de energía que sentía en su presencia, y cuando me tocaba, se aferraba a mí con firmeza. «Desde aquel día en Vicente», dijo, «he querido estar contigo». Entonces no sabía qué pensar, pero la energía es maravillosa. Nunca experimenté algo así. Por el rabillo del ojo vi que Carla se acercaba sonriendo. Nos avisó que la cena estaba lista, de modo que fuimos al comedor y encontramos una enorme mesa llena de frutas frescas, verduras y panes. Cada uno se servía en su plato y se sentaba alrededor de una mesa grande. Mareta entonó un cántico de acción de gracias y pasamos 1 hora y media comiendo y charlando todos informalmente. Hinton había perdido su nerviosismo y creó un clima de entusiasmo que ayudó a paliar la tensión de nuestra fuga.
Marjorie hablaba con soltura y se divertía. Estar con ella me llenaba de amor. Después de cenar, Hinton nos llevó de nuevo a la sala, donde había servido dulces y licor. Marjorie y yo nos sentamos en el sofá y nos sumergimos en una larga conversación acerca de nuestros respectivos pasados y experiencias significativas en la vida. Cada vez nos sentíamos más cerca uno del otro. El único problema que veíamos era que ella vivía en la costa oeste y yo en el sur. Luego, Marjorie minimizó el problema y se echó a reír. «No veo la hora de que volvamos a los Estados Unidos», dijo. «Va a ser tan divertido viajar juntos». Me erguí y la miré con expresión seria. Julia dijo que podría arreglar tu regreso ya mismo. «Te refieres al regreso de los dos, ¿no?», preguntó ansiosa. «No, yo no puedo ir». «¿Por qué? No puedo irme sin ti. Pero tampoco soporto quedarme más tiempo aquí. Voy a volverme loca». «Tendrás que ir primero. Yo podré seguirte pronto». «No», exclamó en voz alta. «No quiero eso». Carla, que regresaba a la sala después de acostar a Mareta, nos miró, y enseguida apartó la vista. Hinton y Julia seguían hablando, al parecer indiferentes al exabrupto de Marjorie. «Por favor», rogó Marjorie, «volvamos a casa». Miré para otro lado. «Bueno, está bien», se enfadó. «Quédate». Se levantó y fue hacia los dormitorios. Al ver que Marjorie se iba, se me hizo un nudo en el estómago. La energía que había incorporado con ella se vino abajo, y de repente me sentí débil y confundido. Traté de liberarme de ese pensamiento. Después de todo, me dije, no la conocía desde hacía tanto tiempo. Por otra parte, tal vez tenía razón. Tal vez yo debía volver a mi país. ¿Qué importancia tenía de todos modos? De vuelta en los Estados Unidos, quizá lograra conseguir algún respaldo para el manuscrito y, de paso, seguir vivo. Me levanté, dispuesto a seguirla, pero por algún motivo volví a sentarme. Me resultaba imposible decidir qué hacer. «¿Puedo hablarte un minuto?», me preguntó entonces Carla con tono afectuoso. Ni siquiera había notado que se hallaba de pie junto al sofá. «Claro», dije. Se sentó y me miró con expresión considerada. «No pude evitar oír lo que pasa», comenzó. «Y pensé que, antes de tomar tu decisión, tal vez querrías saber qué dice la octava revelación sobre la adicción a las personas». «Sí, por favor, quiero saber qué significa». Cuando aprendemos a ser claros y nos embarcamos en nuestra evolución, cualquiera de nosotros puede encontrarse frenado por una adicción a otra persona. Hablando de Marjorie y yo, ¿no? «Permíteme explicarte el proceso», repuso, «y juzga por ti mismo». «Está bien». «Primero, quiero decirte que yo tuve muchas dificultades con esta parte de la revelación. Creo que nunca la habría entendido si no hubiera conocido al profesor Reneau». «¿Reneau?», exclamé. «Lo conozco. Nos encontramos cuando yo estaba aprendiendo la cuarta revelación». «Bueno», dijo Carla, «nosotros nos conocimos cuando ambos habíamos llegado a la octava. Estuvo varios días en casa». Asentí, lleno de asombro. Él decía que la idea de una adicción, tal como se aplica en el manuscrito, aclara por qué, en las relaciones románticas, surgen luchas de poder. Siempre nos preguntamos qué es lo que provoca el fin del hechizo y la euforia para convertirlos en conflicto. Y ahora lo sabemos. Es consecuencia del flujo de energía entre los individuos implicados. Cuando surge el amor, los dos individuos se entregan mutuamente energía en forma inconsciente y ambos se sienten llenos de entusiasmo, plenos. Es esa sensación increíble que todos llamamos estar enamorado. Por desgracia, una vez que empiezan a esperar que esa sensación venga de la otra persona, se apartan de la energía del universo
y empiezan a depender cada vez más de las respectivas energías, solo que ya no resulta suficiente, y entonces dejan de darse energía mutuamente y vuelven a caer en sus dramas en un intento por controlarse uno a otro y atraer la energía del otro hacia sí. A esa altura, la relación degenera en la habitual lucha de poder. Vaciló un momento, como para verificar si había entendido, y agregó: Renéo me dijo que nuestra susceptibilidad a ese tipo de adicción puede describirse psicológicamente, si eso te ayuda a comprender. Asentí otra vez, para que continuara. Según Renéo, el problema empieza en nuestra familia. Debido a la competencia por la energía que se da en ella, ninguno de nosotros fue capaz de completar un importante proceso psicológico. No pudimos integrar nuestro lado sexual opuesto. ¿Nuestro qué? En mi caso, continuó, no pude integrar mi lado masculino. En tu caso no fuiste capaz de integrar tu lado femenino. El motivo por el cual podemos volvernos adictos a alguien del sexo opuesto es que todavía debemos acceder nosotros mismos a esa energía del sexo opuesto. Mira, la energía mística, en la que podemos abrevar como fuente interior, es masculina y femenina. A la larga podemos abrirnos a ella, pero cuando empezamos a evolucionar, debemos tener cuidado. El proceso de integración lleva cierto tiempo. Si nos conectamos prematuramente con una fuente humana para obtener nuestra energía femenina o masculina, bloqueamos la provisión universal. Le dije que no entendía. Piensa cómo se supone que funciona esa integración en una familia ideal, me explicó. Y tal vez logres ver a qué me refiero. En cualquier familia, el hijo debe recibir en su vida, en primer lugar, energía de los adultos. Por lo general, identificarse con la energía del padre del mismo sexo e integrarla es algo fácil, pero recibir energía del otro padre puede resultar más difícil debido a las diferencias de los sexos. Tomemos el ejemplo de una hija mujer. Lo único que la chiquita sabe, cuando trata de integrar por primera vez su lado masculino, es que se siente sumamente atraída por el padre. Quieren estar con él y tenerlo cerca todo el tiempo. El manuscrito explica que lo que en verdad quiere es energía masculina, porque complementa su lado femenino. De esa energía masculina ella recibe una sensación de plenitud y euforia, pero cree, erróneamente, que la única forma de obtener esa energía es poseyendo sexualmente a su padre y manteniéndolo cerca físicamente. Como intuye que esa energía en realidad debe pertenecerle, y ella debería poder manejarla a voluntad. Quiere dirigir al padre como si fuera esa parte de sí misma. Cree que él es mágico y perfecto y capaz de satisfacer todos sus caprichos. En una familia muy por debajo de la ideal, esto desata un conflicto de poder entre la chiquita y su papá. Se forman los dramas cuando ella aprende a asumir posturas para manipularlo, obligándolo a darle la energía que desea. Pero en una familia ideal, el padre no debe ser competitivo. Debe continuar relacionándose honestamente y teniendo suficiente energía como para abastecerla en forma incondicional pese a no poder hacer todo lo que ella pida. Lo importante para tener en cuenta, en nuestro ejemplo ideal, es que el padre debe ser abierto y comunicativo. Ella cree que es ideal y mágico, pero si él le explica quién es, qué hace y por qué, la hija puede integrar su capacidad y estilo particulares y superar la visión idealista del padre. A la larga, lo verá como a un ser humano singular, un ser humano con sus talentos y defectos. Una vez que se produce esta auténtica emulación, la hija realiza una fácil transición de recibir la energía del sexo opuesto de su padre a recibirla como parte de la energía general que existe en el universo en su totalidad.
El problema, prosiguió, es que la mayoría de los padres, hasta ahora, compitieron por la energía con sus propios hijos, y eso nos afectó a todos. Debido a esta competencia, ninguno de nosotros resolvió por entero este tema del sexo opuesto. Todos estamos en una etapa en la que seguimos buscando nuestra energía del sexo opuesto fuera de nosotros mismos, en la persona de un hombre o una mujer que nos parece ideal y mágica y que podemos poseer sexualmente. ¿Ves cuál es el problema? Sí, dije. Creo que sí. En términos de nuestra capacidad para evolucionar de manera consciente, continuó. Enfrentamos una situación crítica. Como te dije antes, según la octava revelación, cuando empezamos a evolucionar, automáticamente empezamos a recibir nuestra energía del sexo opuesto. Nos viene con naturalidad de la energía del universo. Sin embargo, debemos tener cuidado, porque si aparece otra persona que nos ofrece esa energía, podemos apartarnos de la verdadera fuente y retroceder. Emitió una risita ahogada. ¿De qué te ríes? Quise saber. Renaud una vez hizo esta analogía, repuso. Dijo que, hasta que aprendemos a evitar esa situación, caminamos alrededor de un semicírculo. Nos parecemos a la letra C. Somos muy susceptibles a una persona del sexo opuesto, algún otro semicírculo, que aparece y se une a nosotros, completando el círculo, y nos brinda una ola de euforia y energía que da la sensación de plenitud, que produce una conexión completa con el universo. En realidad, no hicimos otra cosa que unirnos a otra persona, que también buscaba su otra mitad afuera. Renaud dice que esta es la clásica relación de dependencia, con problemas implícitos que empiezan a aparecer enseguida. Vaciló, como si esperara que yo dijera algo. Yo me limité a asentir. Mira, el problema con esta persona unificada, esta, o que los dos creen haber alcanzado, es que hicieron falta dos individuos para hacer esta sola persona, una que aporta la energía femenina y la otra masculina. Esta persona única tiene por consiguiente dos cabezas, dos egos. Ambos quieren manejar a esa persona única que crearon, y entonces, igual que en la infancia, cada uno quiere mandar al otro, como si el otro fuera ellos mismos. Esta clase de ilusión de plenitud siempre estalla en una lucha de poderes. Al final, cada individuo debe disminuir al otro e incluso invalidarlo para poder manejar a ese yo total y llevarlo a donde quiere ir. Pero por supuesto, eso no funciona. Al menos ya no. Tal vez antes, una de las partes estaba dispuesta a someterse a la otra. En general la mujer, a veces el hombre. Pero ahora estamos despertando. Nadie quiere ya ser esclavo de otro. Pensé en lo que transmitía la primera revelación en cuanto a las luchas de poder dentro de las relaciones íntimas y en el exabrupto de la mujer cuando yo estaba en aquel restaurante con Charlene. Adiós al romanticismo, contesté. Oh, todavía podemos ser románticos, reaccionó Carla. Pero primero debemos completar el círculo en nosotros mismos. Tenemos que estabilizar nuestro canal de comunicación con el universo. Eso lleva tiempo. Pero después ya no somos susceptibles de volver a caer en este problema y podamos gozar de lo que el manuscrito llama una relación superior. Cuando, después de eso, nos conectamos románticamente con otra persona. Creamos una superpersona, pero sin apartarnos del camino de nuestra evolución individual. Y eso es lo que crees que Marjorie y yo nos estamos haciendo mutuamente, ¿no? Apartarnos de nuestros caminos. Sí. Y entonces, ¿cómo evitamos estos encuentros? Pregunté. Resistiéndose por un tiempo a la sensación del amor a primera vista, aprendiendo a mantener relaciones platónicas con miembros del sexo opuesto. Pero recuerda el proceso. Debes tener esas relaciones solo con personas que se rebelen por completo, que te digan cómo
y por qué hacen lo que hacen, del mismo modo que habría ocurrido con el padre del sexo opuesto durante una infancia ideal. Al comprender quiénes son realmente en su interior. Esos amigos del sexo opuesto, rompemos con nuestra propia proyección fantasiosa sobre ese género, y eso nos deja libres para conectamos de nuevo con el universo. Recuerda también, continuó, que esto no es fácil, en especial si debemos romper con una relación dependiente actual. Es una verdadera fragmentación de energía. Duele, pero hay que hacerlo. La dependencia no es una enfermedad nueva que padecemos algunos. Todos somos codependientes, y todos estamos saliendo de eso. La idea es empezar a experimentar solos esa sensación de bienestar y euforia que se vive en el primer momento de una relación dependiente. Debemos tenerlos a él o a ella adentro. Después de todo, vamos evolucionando hacia adelante y podemos encontrar esa relación romántica especial que de verdad nos conviene. Hizo una pausa. Y quién sabe, si tanto tú como Marjorie evolucionan más, tal vez descubran que en realidad se pertenecen mutuamente. Pero comprende, no hay forma de que tu relación con ella funcione ahora. Nuestra conversación se interrumpió cuando Hinton se acercó para explicar que se retiraba y que nuestros cuartos estaban preparados. Ambos le manifestamos nuestro agradecimiento por su hospitalidad, y cuando se retiró, Carla dijo: «Creo que yo también me iré a dormir». Después hablamos. Asentí, y me quedé mirándola mientras se iba. Entonces sentí una mano en mi hombro. Era Julia. «Me voy a mi cuarto», dijo. «¿Sabes cuál es el tuyo? Si quieres, te acompaño». «Sí, por favor», dije. Luego le pregunté: «¿Dónde está el cuarto de Marjorie?» Sonrió. Caminando por el pasillo llegamos a una puerta. «Bastante lejos del tuyo», repuso. Hinton es un hombre muy conservador. Le devolví la sonrisa y me despedí. Luego entré en mi cuarto y me aguanté el mal humor hasta que me quedé dormido. Me despertó el olor a café. El aroma invadía toda la casa. Después de vestirme, fui a la sala. Un hombre mayor, empleado de la casa, me ofreció un vaso de jugo de uva, que acepté. «Buen día». Oí saludar a Julia a mis espaldas. Me volví. «Buen día». Me miró fijo y me preguntó: «¿Descubriste por qué volvimos a encontrarnos?» «No», contesté. «No he podido pensar en eso. Estuve tratando de entender las adicciones». «Sí», respondió. «Ya lo noté». «¿Qué quieres decir?» Me di cuenta de lo que pasaba, al ver el aspecto de tu campo de energía. ¿Qué aspecto tenía? Quise saber. Tu energía estaba conectada con la de Marjorie. Cuando tú te hallabas sentado aquí, y ella, en la otra habitación, tu campo se estiraba hasta allá, unido al de ella. Sacudí la cabeza. Julia me sonrió y me apoyó la mano en el hombro. Habías perdido tu conexión con el universo. Te habías vuelto adicto a la energía de Marjorie como reemplazo. Pasa lo mismo con todas las adicciones. Uno se conecta con el universo a través de algo o alguien. La forma de manejarlo consiste en levantar nuestra energía y volver a concentrarnos en lo que realmente estamos haciendo aquí. Asentí y salí. Ella se quedó en la sala. Durante unos 10 minutos apliqué el método para incorporar energía que me había enseñado Sánchez. Poco a poco la belleza retomaba y empecé a sentirme más liviano. Regresé a la casa. «Luces mejor», dijo Julia. Enseguida me preguntó: «¿Cuáles son, entonces, tus interrogantes a esta altura?» Pensé un instante. Había encontrado a Marjorie. Ese interrogante ya tenía respuesta. Pero todavía quería averiguar dónde estaba Will. Y todavía quería entender cómo actuaban las personas entre sí si seguían las afirmaciones del manuscrito. Si el efecto del manuscrito era positivo, ¿por qué se preocupaban Sebastián y los demás sacerdotes? Miré a Julia. Necesito comprender el resto de la octava revelación, y todavía quiero encontrar a Will.
Tal vez tenga la novena. Yo voy a Iquitos mañana, dijo. ¿Te gustaría ir? Vacilé. Creo que Will está allí, agregó. ¿Cómo lo sabes? Por los pensamientos que tuve anoche sobre él. No dije nada. También tuve pensamientos sobre ti, continuó Julia. Nos veía yendo a Iquitos juntos. De alguna manera estás involucrado en esto. ¿Involucrado en qué? Pregunté. Se rió con tono burlón. En encontrar la última revelación antes que Sebastián. Mientras hablaba, mentalmente nos vi a Julia y a mí llegando a Iquitos juntos, pero separándonos después por algún motivo. Sentí que tenía un propósito, pero no era claro. Volví a concentrarme en Julia. Sonreía. ¿Dónde estabas? Preguntó. Lo lamento, dije. Estaba pensando en algo. ¿Era importante? No sé. Pensaba que una vez que llegábamos a Iquitos, íbamos en dos direcciones distintas. En ese momento entró Rolando. Traje las provisiones que quenas, le dijo a Julia. Me reconoció y me saludó cortésmente. Qué bueno, gracias, dijo Julia. ¿Viste muchos soldados? No, ninguno, respondió. Entonces entró Marjorie en la sala y me distraje, pero pude oír que Julia le explicaba a Rolando que tal vez Marjorie fuera con él a Brasil, donde podría arreglar su regreso a los Estados Unidos. Me acerqué a Marjorie. ¿Qué tal dormiste? Le pregunté. Me miró como dudando entre estar enojada o no. No muy bien, respondió. Le señalé a Rolando. Es amigo de Julia. Se va hoy a Brasil. Desde ahí te ayudará a volver a los Estados Unidos. Puso cara de susto. Escucha, vas a estar bien, la tranquilicé. Ya han ayudado a otros norteamericanos. Conocen gente de la embajada estadounidense en Brasil. En un abrir y cerrar de ojos estarás de vuelta en tu casa. Asintió. Me preocupas tú. Yo estaré bien, no te preocupes. En cuanto regrese a los Estados Unidos, te llamo. Desde atrás, Hinton anunció que el desayuno estaba listo. Pasamos al comedor. Más tarde, Julia y Rolando parecían apurados. Julia explicó que era importante que Rolando y Marjorie cruzaran la frontera antes de que anocheciera, y el viaje llevaría todo el día. Marjorie empacó algo de ropa que Hinton le dio. Y más tarde, mientras Julia y Rolando hablaban junto a la puerta, llevé aparte a Marjorie. No te preocupes por nada, le dije. Mantén los ojos bien abiertos y tal vez veas otras revelaciones. Sonrió, pero no dijo nada. Julia y yo observamos cómo Rolando la ayudaba a cargar las cosas en su pequeño auto. Antes de partir, nuestras miradas se cruzaron. ¿Crees que saldrá todo bien? Le pregunté a Julia. Me miró y me guiñó un ojo. Por supuesto. Y ahora mejor vamos nosotros también. Tengo algo de ropa para ti. Me dio una mochila con ropa y la cargamos, junto con varias cajas de alimentos en la camioneta. Después nos despedimos de Hinton, Carla y Mareta y emprendimos viaje con rumbo norte hacia Iquitos. A medida que viajábamos, el paisaje se volvía más selvático y veíamos menos indicios de gente. Me puse a pensar en la octava revelación. Obviamente era una nueva concepción en cuanto a la forma de tratar a los demás, pero no la comprendía del todo. Carla me había hablado de cómo tratar a los niños y los peligros de la adicción a una persona. Pero tanto Pablo como Carla habían aludido a una forma de proyectar conscientemente energía a los demás. ¿Qué significaba eso? Mis ojos se cruzaron con los de Julia, y dije: no logro captar por completo la octava revelación. La forma en que nos acercamos a las demás personas determina cuán rápidamente evolucionamos y cuán rápidamente encuentran respuesta los interrogantes de nuestra vida. Explicó. ¿Cómo funciona? Pregunté. Piensa en tu propia situación, dijo. ¿Cómo se contestaron tus interrogantes? A través de personas que fueron apareciendo, creo. ¿Estabas totalmente abierto a sus mensajes?
En realidad, no. Fui más bien distante. ¿Las personas que te trajeron mensajes también eran cerradas? No, eran muy abiertas y solidarias. Eran... Vacilé, incapaz de expresar mi idea en la forma correcta. ¿Te ayudaron a abrirte? Preguntó. ¿Te llenaron, de alguna manera, de calidez y energía? Su observación desató una oleada de recuerdos. Me acordé de la actitud apaciguadora de Will cuando yo estaba al borde del pánico en Lima, y de la hospitalidad paternal de Sánchez, y de los consejos solícitos del padre Carl, de Pablo y Carla. Sí, repuse. Fue lo que hicieron todos ustedes. Eso es, confirmó Julia. Lo hicimos. Y lo hacíamos de manera consciente, siguiendo la octava revelación. Al animarte y ayudarte a aclarar tus cosas, pudimos buscar la verdad, el mensaje que tú tenías para nosotros. ¿Te das cuenta? Energizarte era lo mejor que podíamos hacer por nosotros mismos. ¿Qué dice exactamente el manuscrito sobre todo esto? Dice que cada vez que nos cruzamos con personas en nuestro camino, hay un mensaje para nosotros. Los encuentros casuales no existen. Pero la forma en que respondemos a esos encuentros determina si somos capaces de recibir el mensaje. Si sostenemos una conversación con alguien que se cruza en nuestro camino y no vemos el mensaje relacionado con nuestros interrogantes actuales, no significa que no hay mensaje. Significa solamente que por alguna razón lo perdimos. Reflexionó un momento y luego continuó. ¿Alguna vez te encontraste con un viejo amigo o conocido? Hablaste un minuto y se despidieron y volvieron a encontrarse. Ese mismo día o la misma semana. Sí, me pasó, respondí. Y normalmente, ¿qué dice uno? Algo como, vaya, qué gracioso, volvemos a encontrar. Y después de reírse, cada uno sigue por su lado. Sí, algo así. El manuscrito dice que lo que debemos hacer en esa situación es dejar lo que nos ocupa, cualquier cosa que sea, y descubrir el mensaje que tenemos para esa persona y el que esa persona tiene para nosotros. El manuscrito predice que una vez que los seres humanos captemos esa realidad, nuestra interacción se volverá menos acelerada y más resuelta y deliberada. Pero eso no es muy difícil de hacer, sobre todo con alguien que no sabe de qué estás hablando. Sí, pero el manuscrito señala los procedimientos. ¿Quieres decir la manera exacta en que se supone tratamos? Así es. ¿Qué dice? ¿Recuerdas la tercera revelación, cuando decía que los seres humanos son únicos en un mundo de energía porque pueden proyectar su energía conscientemente? Sí. ¿Recuerdas cómo se hace? Pensé en las enseñanzas de John. Sí, apreciando la belleza de un objeto hasta que incorporamos energía suficiente para sentir amor. En ese punto, ¿podemos devolver energía? Eso es. Y el mismo principio es válido con las personas. Cuando apreciamos la forma y el comportamiento de una persona, cuando de veras nos concentramos en ella, hasta que su forma y sus rasgos empiezan a sobresalir y adquieren más presencia, podemos empezar a enviarle energía y elevarla. Claro, el primer paso consiste en mantener alta nuestra energía, así podemos poner en marcha el flujo de energía que nos llega, nos atraviesa y llega a la otra persona. Cuanto más apreciemos su totalidad, su belleza interior, más energía fluirá en ella, y naturalmente, más fluirá hacia nosotros. Se rió. En realidad es algo bastante hedonista, observó. Cuanto más amamos y apreciamos a los demás, más energía penetra en nosotros. Por eso amar y energizar a otros es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos. Ya oí eso antes, comenté. El padre Sánchez lo dice con frecuencia. Miré a Julia atentamente. Tenía la sensación de ver por primera vez su personalidad más profunda.
Me devolvió un instante la mirada y luego volvió a concentrarse en la ruta. El efecto de esta proyección de energía en el individuo es enorme, continuó. En este preciso instante, por ejemplo, estás llenándome de energía. Puedo sentirlo. Siento una mayor levedad y más claridad para formular mis pensamientos cuando hablo. ¿Cómo? ¿Estás dándome más energía de la que de otro modo tendría? Puedo ver cuál es mi verdad y dártela con mayor facilidad. Al hacerlo, tengo una sensación de revelación en cuanto a lo que digo. Esto te lleva a ver mi yo superior más plenamente y a apreciarlo y concentrarte en él en un nivel aún más profundo, lo cual me da a mí más energía todavía y una mayor percepción de mi verdad. Y el ciclo vuelve a empezar. 2 o más personas que hagan esto juntas podrán alcanzar niveles increíbles, dándose fuerza mutuamente y recibiéndola de vuelta de inmediato. Debes entender, sin embargo, que esta conexión difiere totalmente de una relación codependiente. Una relación de ese tipo empieza así, pero enseguida se vuelve controladora, porque la adicción separa a las personas de su fuente y la energía se dispersa. La verdadera proyección de energía no tiene apego ni intención. Ambas personas se hallan, simplemente, a la espera de los mensajes. Mientras Julia hablaba, yo pensaba en un interrogante. Pablo me había dicho que, al principio, yo no captaba el mensaje del padre Costous porque había desencadenado su drama de la infancia. ¿Qué hacemos?, le pregunté a Julia. Si la persona con la que estamos hablando ya opera dentro de un drama de control y trata de arrastrarnos a él, ¿cómo superamos eso? Julia respondió enseguida. El manuscrito dice que, si no asumimos el drama equivalente, el drama de la persona se resquebraja. No estoy seguro de entender, dije. Julia miraba el camino. Me di cuenta de que reflexionaba. En algún lugar cerca de aquí hay un negocio en el que podemos comprar gasolina. Miré la aguja del marcador. Indicaba que el tanque estaba lleno hasta la mitad. Todavía tenemos mucho combustible, señalé. Sí, ya sé, respondió. Pero me vino a la mente la idea de parar y cargar gasolina, y pienso que deberíamos hacerlo. Ah, bueno. Ahí está la ruta, dijo, indicando hacia la derecha. Giramos y anduvimos casi 1,5 kilómetros por la selva, hasta llegar a un sitio que parecía un negocio de provisiones para pescadores y cazadores. La vivienda estaba construida al borde de un río y había varios botes amarrados al muelle. Nos detuvimos junto a un surtidor oxidado y Julia entró para buscar al dueño. Salté de la camioneta. Quería estirar las piernas, de modo que me puse a caminar hacia la orilla del agua. El aire era sumamente húmedo. Si bien el denso follaje de los árboles bloqueaba el sol, percibí que estaba casi directamente vertical. Muy pronto la temperatura sería bochornosa. De pronto, oí a mis espaldas a un hombre que hablaba enojado en español. Me di vuelta y vi a un peruano petizo y achaparrado. Me miró amenazante y repitió lo que había dicho. No entiendo lo que dice. Empezó a hablarme en inglés. ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí? Traté de ignorarlo. Vinimos a cargar combustible. En unos minutos nos vamos. Me di vuelta y miré nuevamente el agua, con la esperanza de que se fuera. Se acercó hasta quedar a mi lado. Es mejor que me digas quién eres, Yankee. Volví a mirarlo. Parecía hablar en serio. Soy estadounidense, dije. No sé muy bien a dónde voy. Viajo con una amiga. Un norteamericano perdido, replicó, hostil. Así es, asentí. ¿Qué buscas aquí? No busco nada, repuse. Traté de regresar a la camioneta. Y no te hice nada. Déjame en paz. De pronto, noté que Julia se hallaba de pie junto a la camioneta. Cuando miré, el peruano se volvió y también miró. Es hora de irnos, dijo Julia.
Ya no trabajan más. ¿Quién es usted?, le preguntó el peruano con tono agresivo. ¿Por qué está tan enojado?, preguntó Julia en respuesta. El comportamiento del hombre cambió. Mi trabajo es cuidar este lugar. Estoy segura de que hace un buen trabajo. Con todo, para las personas es difícil hablar si usted las asusta. El hombre miró a Julia tratando de entender qué clase de mujer era. Vamos camino a Iquitos, siguió Julia. Trabajamos con el padre Sánchez y el padre Carl. ¿Los conoce? Él negó con la cabeza, pero la mención de los dos sacerdotes lo tranquilizó aún más. Al final, saludó con la cabeza y se fue. Vamos, me dijo Julia. Subimos a la camioneta y arrancamos. Me di cuenta de lo ansioso y nervioso que me había puesto. Traté de relajarme. ¿Pasó algo adentro?, pregunté. Julia me miró. ¿A qué te refieres? Me refiero a algo que explicara por qué tuviste la idea de parar. Soltó la carcajada y dijo: No, toda la acción estuvo afuera. La miré. ¿Te diste cuenta?, preguntó. No, respondí. ¿En qué pensabas justo antes de que llegáramos? En que quería estirar las piernas. No, antes de eso. ¿Qué me preguntaste respecto de lo que conversábamos? Traté de pensar. Hablábamos de los dramas de la infancia. Entonces recordé. Habías dicho algo que me confundió. Dije que una persona no puede representar un drama de control con nosotros a menos que representemos el drama equivalente. No lo entendí. ¿Lo entiendes ahora? En realidad, no. ¿A dónde quieres llegar? La escena que viviste demostró claramente qué pasa si representas el drama equivalente. ¿Cómo? Me lanzó una mirada rápida. ¿Qué drama representaba el hombre contigo? Obviamente era un intimidador. Correcto. ¿Y qué drama representaste tú? Yo solamente traté de quitármelo de encima. Ya sé, pero ¿qué drama representaste? Bueno, saqué a relucir mi drama habitual de mostrarme distante, pero él siguió hostigándome. ¿Y entonces? La conversación me irritaba, pero hice un esfuerzo por no dispersarme. Miré a Julia y dije: Supongo que representé un pobre de mí. Julia sonrió. Eso es. Noté que tú lo manejaste sin ningún problema, comenté. Solo porque no, le respondí con el drama que él esperaba. Recuerda que el drama de control de cada persona se formó en la infancia en relación con otro drama. Por lo tanto, cada drama necesita uno equivalente para manifestarse plenamente. Lo que el intimidador necesita para obtener energía es un pobre de mí, u otro intimidador. ¿Cómo lo manejaste?, pregunté, todavía confundido. Como respuesta a su drama. Yo podría haber representado también el papel de intimidadora, para intimidarlo a él. Obviamente, eso quizás habría desembocado en violencia, pero en cambio, hice lo que indica el manuscrito. Identifiqué el drama que él estaba representando. Todos los dramas son estrategias encubiertas para obtener energía. Él trataba de intimidarte para quitarte tu energía. Cuando intentó lo mismo conmigo, identifiqué lo que estaba haciendo. ¿Por eso le preguntaste por qué estaba tan enojado? Sí. El manuscrito dice que las manipulaciones encubiertas para conseguir energía no existen si las traemos a la conciencia señalándolas. Dejan de ser encubiertas. Es un método muy sencillo. Siempre prevalece la mejor verdad en cuanto a lo que ocurre en una conversación. Después de eso, la persona tiene que ser más real y honesta. Suena lógico, dije. Creo que hasta he identificado dramas antes, aunque sin saberlo. Sin duda, es algo que todos hemos hecho, solo que ahora estamos aprendiendo más acerca de lo que se halla en juego. Y la clave para que funcione es mirar a la persona que tenemos enfrente más allá del drama y enviarle toda la energía posible.
Si siente que la energía le llega de la manera que sea, es más fácil entonces que abandone su forma de manipular para obtenerla. ¿Qué viste en ese tipo?, le pregunté. Vi a una especie de chiquito inseguro con una necesidad desesperada de energía. Además te transmitió un mensaje muy oportuno, ¿no? La miré. Parecía a punto de soltar una carcajada. ¿Crees que paramos simplemente para poder entender cómo tratar a una persona que representa un drama? Era eso lo que me preguntabas, ¿no? Sonreí. Empezaba a sentirme bien otra vez. Sí, supongo que sí. Un mosquito que zumbaba cerca de mi cara me despertó. Miré a Julia. Sonreía como si recordara algo divertido. Durante varias horas después de dejar el campamento del río, habíamos viajado en silencio, comiendo de vez en cuando algo de lo que ella había preparado. «¿Estás despierto?», dijo Julia. «Sí», respondí. «¿Cuánto falta para Iquitos?» La ciudad está a unos 45 kilómetros, pero para la posada Stewart faltan solo unos minutos. Es un pequeño albergue con coto de caza. El propietario es inglés y apoya el manuscrito. Volvió a sonreír. Hemos pasado muchos buenos momentos juntos. Debería estar allí, a menos que haya ocurrido algo. Espero que pueda decirnos dónde está Will. Julia llevó la camioneta a un lado del camino y me miró. «Es mejor que nos concentremos en la situación», dijo. «Antes de encontrarte por segunda vez, estuve dando vueltas con la idea de ayudar a hallar la 9ª revelación, pero sin saber a dónde ir. En un momento me di cuenta de que había pensado muchas veces en Hinton. Fui a su casa y apareciste tú. Y me dices que buscas a Will y que corren rumores de que está en Iquitos. La intuición me dice que ambos vamos a buscar juntos la 9ª revelación, y tú tienes la intuición de que en algún momento nos separamos y seguimos distintos rumbos. Es así, ¿no?» «Sí». «Bueno, quiero que sepas que después de eso empecé a pensar en Willie Stewart y la posada. Algo va a ocurrir allí». Asentí. Volvimos a la ruta y tomamos una curva. «Ahí está la posada», dijo Julia. A unos 200 metros, donde el camino tomaba abruptamente hacia la derecha, se levantaba una casa de estilo victoriano, de 2 pisos. Fuimos hasta el estacionamiento y nos detuvimos. Había varios hombres hablando en la galería. Abrí la puerta del vehículo y estaba a punto de bajar cuando Julia me tocó el hombro. «No lo olvides», me advirtió. «Nadie está aquí por accidente. Mantente alerta a los mensajes». La seguí hacia la galería. Los hombres peruanos bien vestidos nos saludaron distraídamente cuando pasamos. Una vez en el amplio vestíbulo, Julia señaló un comedor y me indicó que eligiera una mesa y la esperara mientras ella buscaba al dueño. Observé el lugar. Había más o menos 12 mesas alineadas en 2 hileras. Elegí una situada justo en el medio y me senté con la espalda contra la pared. Otros 3 hombres, todos peruanos, llegaron después que yo y se sentaron a la mesa de enfrente. Enseguida entró otro hombre que ocupó una mesa unos 6 metros a mi derecha. Se sentó dándome ligeramente la espalda. Noté que era extranjero, tal vez europeo. Julia entró en el salón, me vio y vino a sentarse frente a mí. «El propietario no está», dijo, «y el empleado no sabía nada de Will». «¿Qué hacemos?», pregunté. Me miró y se encogió de hombros. «No sé. Tenemos que suponer que alguien de aquí tiene un mensaje para nosotros». «¿Quién crees que será?». «No lo sé». «¿Cómo sabes qué ocurrirá?», pregunté, sintiéndome repentinamente escéptico. Pese a todas las coincidencias misteriosas que me habían ocurrido desde mi llegada a Perú, todavía me costaba creer que ocurriría una en ese momento solo porque nosotros queríamos. «No olvides la 3ª revelación», respondió Julia. «El universo es energía, energía que responde a nuestras expectativas. Las personas también son parte de ese universo de energía.
O sea que, cuando tenemos un interrogante, aparecen las personas que tienen la respuesta. Se puso a mirar a los demás. No sé quiénes son estas personas, pero si pudiéramos hablar con ellas el tiempo suficiente, descubriríamos una verdad que cada una tiene para nosotros, alguna parte de la respuesta a nuestras preguntas. La miré de costado. Ella se inclinó hacia mí sobre la mesa. Métetelo en la cabeza. Cada persona que se cruza en nuestro camino tiene un mensaje para nosotros. Si no fuera así, habrían tomado otro camino, o se habrían ido antes o después. El hecho de que estas personas estén aquí significa que es por alguna razón. La miré, no muy seguro todavía de creer que era tan simple. Lo difícil, continuó, es saber con quién tomarse el tiempo de conversar cuando hablar con todos es imposible. ¿Cómo lo decides?, pregunté. El manuscrito afirma que hay signos. Escuchaba atentamente a Julia, pero por alguna razón eché un vistazo alrededor y me detuve en el hombre sentado a mi derecha. En ese preciso instante, él se dio vuelta y me miró. Enseguida desvió la mirada y volvió a concentrarse en su comida. Yo también miré para otro lado. ¿Qué signos?, inquirí. Signos como ese, dijo. ¿Cómo cuál? Como lo que acabas de hacer. Y señaló al hombre a mi derecha. ¿A qué te refieres? Julia volvió a aproximarse. Según el manuscrito, aprenderemos que el contacto visual repentino y espontáneo es un signo de que dos personas deberían hablar. ¿Pero acaso eso no ocurre todo el tiempo?, pregunté. Sí, respondió. Y una vez que ocurre, la mayoría de las personas lo olvidan y siguen con lo que estaban haciendo. Asentí. ¿Qué otros signos menciona el manuscrito?, pregunté. Un sentido de reconocimiento, respondió. Ver a alguien que nos resulta familiar, pese a no haberlo visto nunca antes. Cuando dijo esto, pensé en Dobson y Renew, en lo familiares que me habían parecido la primera vez que los vi. ¿El manuscrito dice por qué algunas personas nos resultan conocidas?, pregunté. No mucho. Dice simplemente que con algunas personas pertenecemos al mismo grupo de pensamiento. Los grupos de pensamiento en general evolucionan siguiendo las mismas pautas de interés. Piensan igual y eso crea la misma expresión y la misma experiencia exterior. Intuitivamente, reconocemos a los miembros de nuestro grupo de pensamiento y muy a menudo nos dan mensajes. Miré una vez más al hombre que se hallaba a mi derecha. Me resultaba vagamente familiar. Cuando lo miré, increíblemente, se volvió y me miró de nuevo. Enseguida, me concentré otra vez en Julia. «Debes hablar con ese hombre», exclamó Julia. No respondí. Me sentía incómodo ante la idea de acercarme a él. Quería irme, seguir viaje a Iquitos. Estaba a punto de proponerlo cuando Julia habló. «Es aquí donde necesitamos estar», dijo. «No en Iquitos. Debemos pasar por esto. El problema contigo es que te resistes a la idea de acercarte a él y entablar conversación». «¿Cómo lo hiciste?», pregunté. «¿Cómo hice qué?», reaccionó. «Saber qué estaba pensando». No tiene nada de misterioso. Es cuestión de prestar atención a tus expresiones. ¿Qué quieres decir? Cuando evalúas a alguien, en un nivel más profundo, puedes ver su yo más honesto, más allá de la fachada que exhiba. Cuando de veras nos concentramos en ese nivel, podemos percibir lo que alguien piensa como una expresión sutil en su cara. Es de lo más natural. Me suena a telepatía, comenté. Julia sonrió con expresión burlona. La telepatía es absolutamente natural. Volví a mirar al hombre. Esta vez no me devolvió la mirada. Es mejor que juntes energía y hables con él, me aconsejó Julia, antes de que pierdas la oportunidad. Me concentré en aumentar mi energía hasta sentirme más fuerte
Y entonces pregunté, ¿qué voy a decirle a ese tipo? ¿La verdad? Dijo. Presenta la verdad como creas que puedes reconocerla. Está bien. Corrí la silla y me dirigí hacia donde estaba sentado el hombre. Parecía tímido y nervioso, el mismo aspecto que tenía Pablo la noche que lo conocí. Traté de ver más allá del nerviosismo, en un nivel más profundo. Al hacerlo, me pareció percibir un aspecto distinto en su cara, con más energía. Hola, lo saludé. Usted no parece peruano nativo. Espero que pueda ayudarme. Busco a un amigo, Will James. Siéntese, por favor, invitó con acento escandinavo. Soy el profesor Edmond Connor. Me extendió la mano y agregó. Lo lamento, no conozco a su amigo Will. Me presenté y le expliqué, solo con el presentimiento de que significaría algo para él, que Will estaba buscando la 9ª revelación. Conozco el manuscrito, dijo. Estoy aquí para estudiar su autenticidad. ¿Solo? Debía encontrarme aquí con el profesor Dobson, pero hasta ahora no ha venido. No entiendo el retraso. Me aseguró que estaría cuando yo llegara. ¿Conoce a Dobson? Sí. Está organizando una inspección del manuscrito. ¿Y se encuentra bien? ¿Viene para acá? El profesor me miró con expresión inquisitiva. Esos eran los planes. ¿Pasó algo? Mi energía decayó. Me di cuenta de que el encuentro de Dobson con Connor había sido fijado antes del arresto del primero. Lo conocí en el avión, expliqué, cuando vine a Perú. Lo arrestaron en Lima. No tengo idea de qué le pasó. ¿Lo arrestaron? Dios mío. ¿Cuándo habló con él por última vez? Pregunté. Hace varias semanas, pero nuestro encuentro aquí era seguro. Dijo que me llamaría si había un cambio de planes. ¿Recuerda por qué quería verlo aquí y no en Lima? Pregunté. Dijo que había más ruinas por aquí y que vendrías a esta zona si hablar con otro científico. ¿Mencionó dónde hablaría con ese científico? Sí. Dijo que debía ir a... San Luis, creo. ¿Por qué? No lo sé. Solo preguntaba. Al decir esto, sucedieron dos cosas simultáneamente. Primero, empecé a pensar en Dobson, en volver a verlo. Nos encontrábamos en un camino bordeado de árboles altos, y al mismo tiempo, miré por la ventana y vi, para mi gran sorpresa, al padre Sánchez, que subía los escalones de la galería. Parecía cansado y tenía la ropa sucia. En el estacionamiento, otro sacerdote esperaba en un auto viejo. ¿Quién es?, preguntó el profesor Connor. «El padre Sánchez», exclamé, apenas capaz de contener mi excitación. Me di vuelta y busqué a Julia, pero ya no estaba sentada a nuestra mesa. Me levanté justo cuando Sánchez entraba. Al verme se detuvo bruscamente, con expresión de absoluta sorpresa, caminó hacia mí y me abrazó. «¿Está bien?», me preguntó. «Sí, muy bien», respondí. «¿Qué hace aquí?». Pese al cansancio, rió. No sabía a qué otro lugar ir, y casi no llego. Cientos de soldados vienen hacia aquí. «¿Por qué vienen tropas?», preguntó Connor, que se había acercado a donde estábamos Sánchez y yo. «Lo siento», respondió Sánchez. «No sé qué se proponen los soldados. Solo sé que son muchos». Presenté a los dos hombres y le conté al padre Sánchez cuál era la situación de Connor, que parecía asustadísimo. «Debo irme», dijo. «Pero no tengo conductor». «El padre Paul está esperando afuera», dijo Sánchez. «Él vuelve a Lima de inmediato. Puede ir con él si quiere». «Por supuesto que sí», respondió Connor. «Espere, ¿y si se topan con los soldados?», pregunté. «No creo que paren al padre Paul», opinó Sánchez. «No es conocido». En ese momento, Julia volvió a entrar en el salón y vio a Sánchez. Los dos se saludaron con afecto y de nuevo presenté a Connor. Mientras yo hablaba, Connor parecía asustarse cada vez más, y al cabo de unos minutos Sánchez le dijo que era hora de que el padre Paul emprendiera el regreso.
Connor fue a buscar sus pertenencias al cuarto y enseguida volvió. Sánchez y Julia lo acompañaron afuera, pero yo me despedí allí y me quedé aguardando en la mesa. Quería reflexionar. Sabía que de alguna manera el encuentro con Connor era significativo y que el hecho de que Sánchez nos hubiera encontrado era importante, pero no sabía por qué. Enseguida regresó Julia y se sentó a mi lado. «Te dije que ocurriría algo», comentó. «Si no hubiéramos parado no habríamos visto a Sánchez ni a Connor. Ya que estamos, ¿qué aprendiste de Connor?» «Todavía no lo sé», repuse. «¿Dónde está el padre Sánchez?» Tomó un cuarto para descansar un poco. «Lleva 2 días sin dormir». Miré para otro lado. Sabía que Sánchez estaba cansado, pero comprobar que no se hallaba disponible me decepcionó. Quería hablar con él a toda costa, ver si lograba esclarecer un poco lo que sucedía, en especial en cuanto a los soldados. Me sentía mal, y una parte mí quería irse con Connor. Julia captó mi impaciencia. «Tranquilízate», me aconsejó. «Vamos, cuéntame qué te parece hasta ahora la 8ª revelación». La miré y traté de concentrarme. No sé por dónde empezar. «¿Qué piensas que dice la 8ª revelación?» Reflexioné. Habla de una forma de relacionarse con los demás, niños y adultos. Habla de identificar los dramas de control y superarlos, y concentrarse en las demás personas de una manera que les envíe energía. ¿Y? Me concentré en su cara, y enseguida vi a dónde quería llegar. Y si observamos bien con quién tenemos que hablar, el resultado es que obtenemos las respuestas que deseamos. Julia sonrió satisfecha. ¿Capté la revelación?, pregunté. Casi, dijo. Pero hay una cosa más. Ya entiendes cómo una persona puede elevar a otra. Ahora verás qué pasa en un grupo cuando todos los integrantes saben cómo interactuar de esa manera. Salí a la galería y me senté en uno de los sillones de hierro forjado. A los pocos minutos llegó Julia. Habíamos comido una cena liviana sin hablar demasiado, y después decidimos sentarnos afuera al aire libre. Hacía 3 horas que Sánchez había ido a su cuarto, y yo volví a sentirme impaciente. Cuando de repente lo vi aparecer y venir a sentarse con nosotros, me sentí aliviado. ¿Supo algo de Will?, le pregunté. Mientras yo hablaba, corrió su sillón para quedar frente a Julia y a mí. Noté que ajustaba con cuidado la posición del sillón para que quedara a igual distancia de los dos. «Sí», respondió al fin. Hizo otra pausa y se quedó pensativo, de modo que pregunté: «¿Qué supo?» «Voy a contarle todo lo que sucedió», comenzó. Cuando el padre Carl y yo regresamos a mi misión, esperábamos encontrar allí al padre Sebastián junto con los militares. Esperábamos una inquisición. Al llegar, supimos que el padre Sebastián y los soldados se habían ido unas horas antes, después de recibir un mensaje. Durante todo un día no supimos qué pasaba, pero ayer recibimos la visita de un padre llamado Costus, a quien, según tengo entendido, usted ya conoce. Nos dijo que Will James lo había enviado a mi misión. Al parecer, Will recordaba el nombre de mi misión por una conversación anterior con el padre Carl, y en forma intuitiva sabía que necesitaríamos la información que traía el padre Costus. Este decidió respaldar el manuscrito. «¿Por qué Sebastián se fue tan de repente?», pregunté. «Porque quería acelerar la ejecución de sus planes», respondió Sánchez. El mensaje que recibió le decía que el padre Costus estaba a punto de exponer su intención de destruir la 9ª revelación. ¿Sebastián lo encontró? Todavía no, pero espera hacerlo. Encontraron otro documento que indica dónde está la 9ª. ¿Dónde se supone que está?, preguntó Julia. «En las ruinas, Celestino», respondió Sánchez. «¿Dónde queda eso?», inquirí. Julia me miró.
a unos 90 kilómetros de aquí. Es un pozo que excavaron exclusivamente los científicos peruanos y rodeado de una gran reserva. Consiste en varias capas de templos antiguos, primero mayas y después incas. Al parecer, ambas culturas creían que ese lugar tenía algo especial. De pronto, me di cuenta de que Sánchez se concentraba en la conversación con una intensidad desacostumbrada. Cuando hablaba yo, se concentraba por entero en mí, sin apartar la mirada en ningún momento. Cuando hablaba Julia, el padre Sánchez modificaba su posición para concentrarse totalmente en ella. Parecía actuar en forma muy deliberada. Me preguntaba qué estaba haciendo, cuando en ese preciso instante se produjo un silencio en la conversación. Los dos me miraron expectantes. «¿Qué?», pregunté. Sánchez sonrió. «¿Le toca hablar? ¿Estamos turnándonos?», pregunté. «No», dijo Julia. «Estamos manteniendo una conversación consciente. Cada persona habla cuando la energía va hacia ella. Vimos que fue hacia ti. No sabía qué decir». Sánchez me miró con afecto. Parte de la octava revelación consiste en aprender a interactuar conscientemente en grupo. Pero no se sienta intimidado. Entienda el proceso. Como miembros de una charla grupal, solo uno tiene la idea más fuerte en un punto del tiempo. Si están alertas, los otros del grupo sienten quién está a punto de hablar y así pueden concentrar conscientemente su energía en esa persona, ayudándola a expresar su idea con la mayor claridad. Luego, a medida que avanza la conversación, es otra persona la que tiene la idea más fuerte, y luego otra, y así, sucesivamente. Si nos concentramos en lo que se dice, podemos sentir cuando nos toca a nosotros. La idea surge en nuestra mente. Sánchez desvió los ojos hacia Julia, quien preguntó: «¿Qué idea tenías? ¿Y no la expresaste?». Traté de pensar. Me preguntaba, dije al fin, ¿por qué el padre Sánchez miraba tan intensamente a cualquiera de los dos que hablaba? Creo que me preguntaba qué significaba. «La clave de este proceso», explicó Sánchez, «reside en hablar cuando es nuestro momento y proyectar energía cuando es el momento de otro». «Pueden salir mal muchas cosas», intervino Julia. «Algunas personas se extralimitan cuando están en grupo, sienten el poder de una idea y la expresan, y como esa ola de energía las hace sentir bien, siguen hablando pese a que esa energía ya tendría que pasar a otra persona. Tratan de monopolizar el grupo. Otros individuos son retraídos, y aunque sientan el poder de una idea, no se arriesgan a decir nada cuando esto ocurre. El grupo se fragmenta, y los miembros no obtienen el beneficio de todos los mensajes. Lo mismo sucede cuando algunos integrantes del grupo no son aceptados por otros. Los individuos rechazados no pueden recibir la energía, y entonces el grupo se pierde el beneficio de sus ideas. Julia hizo una pausa, y ambos miramos a Sánchez, que tomaba aliento para hablar. «Es importante la forma en que las personas son excluidas», observó. «Cuando alguien no nos gusta, o nos sentimos amenazados por alguien, la tendencia natural es concentrarnos en algo de esa persona que no nos gusta, algo que nos irrita. Por desgracia, cuando hacemos eso, en lugar de ver su belleza más profunda y darle energía, le quitamos energía y le hacemos daño. Todo lo que la persona sabe es que de repente se siente menos bella y menos confiada, y eso es porque le saboteamos energía. Por eso es tan importante este proceso», acotó Julia. «Los seres humanos envejecen a una velocidad tremenda con sus violentas competencias». «Pero recuerde», dijo Sánchez, «en un grupo realmente funcional, la idea es hacer lo contrario a eso. La idea es que la energía y las vibraciones de cada miembro aumenten gracias a la energía que le envían los demás. Cuando esto sucede,
El campo de energía individual de cada uno se fusiona con el de los demás y forma una comunidad de energía. Es como si el grupo fuera un cuerpo solo, pero con muchas cabezas. A veces, una cabeza habla por el cuerpo. A veces habla otra. Pero en un grupo que funciona de esta forma, cada individuo sabe cuándo hablar y qué decir, porque ve la vida con más claridad. Esta es la persona superior de la que habla la octava. Revelación cuando se refiere a una relación romántica entre un hombre y una mujer. Pero otros grupos también pueden formarla. Las palabras del padre Sánchez me hicieron pensar de pronto en el padre Costous y en Pablo. El joven indio había logrado finalmente hacer cambiar de opinión al padre Costous, llevándolo a querer preservar el manuscrito. Lo había hecho gracias al poder de la octava revelación. ¿Dónde está el padre Costous?, pregunté. Los dos me miraron ligeramente sorprendidos ante la pregunta, pero el padre Sánchez me respondió sin demora. El padre Karl y él decidieron ir a Lima para hablar con los dirigentes de nuestra iglesia sobre lo que planea el cardenal Sebastián. Supongo que por eso mostraba tanto entusiasmo en ir a su misión con usted. Sabía que estaba destinado a hacer algo más. Exactamente, concordó Sánchez. Se hizo una pausa y nos miramos, cada uno esperando la siguiente idea. La cuestión ahora, prosiguió el padre Sánchez, es ¿qué se supone que debemos hacer nosotros? Primero habló Julia. He tenido pensamientos relacionados de alguna manera con la novena revelación, con el hecho de tenerla el tiempo suficiente como para hacer algo. Pero no veo con claridad. Sánchez y yo la miramos. Veo que esto ocurre en un lugar en especial. Continuó. Esperen un momento. El lugar en el que estuve pensando se halla en las ruinas. En las ruinas, Celestín. Hay un sitio especial entre los templos. Casi lo olvidaba. Volvió a mirarnos. Ahí tengo que ir. Tengo que ir a las ruinas, Celestín. Cuando Julia terminó, tanto ella como el padre Sánchez se volvieron hacia mí. No se intervine. Me interesaba averiguar por qué Sebastián y su gente están tan en contra del manuscrito. Descubrí que es porque le temen a la idea de nuestra evolución interior, pero ahora no sé a dónde ir. Esos soldados que vienen, parecería que Sebastián encontrará la novena revelación primero. No sé, estuve reflexionando que tengo algo que ver con el hecho de convencerlo, de alguna manera, de que no lo destruya. Dejé de hablar. Mis pensamientos pasaron de nuevo a Dobson, y luego, abruptamente, a la novena revelación. De pronto me di cuenta de que la novena revelación indicaría a dónde iban los seres humanos con esta evolución. Me había intrigado cómo actuarían los hombres entre ellos como consecuencia del manuscrito, y ese interrogante había sido respondido con la octava revelación. Y ahora el siguiente interrogante lógico era, ¿a dónde llevaría todo eso? ¿Cómo cambiaría la sociedad? Sabía, de algún modo, que ese conocimiento también podía ser utilizado para aplacar los temores de Sebastián en cuanto a la evolución consciente. Si es que escuchaba, sigo pensando que es posible convencer al cardenal Sebastián de que apoye el manuscrito. Exclamé con convicción. ¿Se ve a sí mismo convenciéndolo?, me preguntó Sánchez. No, en realidad no. Estoy con alguien que puede llegar a él. Alguien que lo conoce y puede hablar en su nivel. Mientras decía esto, Julia y yo espontáneamente miramos al padre Sánchez. Hizo esfuerzos por sonreír y habló con resignación. El cardenal Sebastián y yo hemos evitado una confrontación por el manuscrito durante mucho tiempo. Siempre fue mi superior. Me consideró su protegido, y debo admitir que me sirvió de ejemplo. Pero creo que siempre supe que llegaríamos a esto. La primera vez que usted lo dijo,
Supe que la tarea de convencerlo era para mí. Toda mi vida me preparó para eso. Nos miró con intensidad y continuó. Mi madre era una cristiana reformista. Odiaba que se usara la culpa y la coerción para evangelizar. Pensaba que las personas debían acercarse a la religión por amor, no por miedo. Por otra parte, mi padre era una persona estricta en materia de disciplina. Más tarde fue sacerdote y, como Sebastián, creía fanáticamente en la tradición y la autoridad. Como consecuencia de ello, quise trabajar dentro de la autoridad de la Iglesia, pero siempre buscando formas de modificarla, para hacer hincar la experiencia religiosa más elevada. Mi siguiente paso es tratar con Sebastián. Hasta ahora me resistía a hacerlo, pero sé que debo ir a la misión de Sebastián en Iquitos. Yo lo llevaré, dije. Fin del capítulo. Has llegado al final del 8º capítulo, y eso no es poco. Hoy hemos comprendido que la verdadera transformación no ocurre en soledad, sino en la forma en que compartimos la energía, la atención, la presencia misma. La ética interprofesional nos recuerda que cada encuentro humano es una oportunidad sagrada para elevarnos mutuamente. Pero esta travesía aún no termina. Lo que viene es el cierre, la 9ª revelación, el momento donde todo lo vivido encuentra su sentido más profundo. Así que si esta historia ha resonado contigo, si en algún punto has sentido que algo dentro de ti se abría o recordaba, no lo guardes solo para ti. Deja un comentario, comparte tu sentir, porque somos parte de una misma danza, y tu voz también sostiene el círculo. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en el capítulo final de la 9ª revelación. Porque hay un mensaje que solo puede revelarse cuando todos estamos presentes. Hasta entonces, sigue cultivando la energía, sigue viendo la belleza invisible y, sobre todo, sigue recordando quién eres, de verdad. Arsayan Nayasra.